El diablo ha sido un tema de gran interés por miles de años. El rey de las tinieblas ha sido pintado como un fantasma, un monstruo de las pesadillas o un espíritu escalofriante. También como un hombre guapo y diabólico con un traje elegante de color rojo, con cuernos y un trinche en la mano. Conocido principalmente por su maldad y de tentar a los hombres a seguir su ejemplo. Existen muchas leyendas y mitos que se cuentan sobre él. En esta ocasión mostraremos algunas de las leyendas del diablo que se cuentan en México. El Callejón del Diablo. Hasta hace algunos años existía, a corta distancia de lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, una estrecha calle conocida con el nombre de El Callejón del Diablo. Empezaba en el descampado de la calle de San Martín y desembocaba en la calle de la Zanja. Aquella calle de tenebroso nombre, estaba formada por un pasadizo sombrío, bordeado de árboles frondosos, que además atravesaba un paraje solitario. Dentro de ese paraje, se encontraba una casa muy humilde y de nulas comodidades, habitada por un enfermo de tuberculosis, muy común en aquellos años. Como bien se puede comprender, ya sea por el enfermo, por el nombre del callejón o quizá por la oscuridad, pocas personas se aventuraban a tomar el callejón de día y mucho menos de noche, ya que después del ocaso reinaba una siniestra oscuridad. Los habitantes además, contaban que a las 12 de la noche, en el mencionado callejón, se aparecía el diablo, situación que entre los jóvenes resultaba ser toda una odisea digna de enfrentarse. En cierta ocasión, un hombre haciendo gala de su valentía, ignoró todos los avisos que del callejón se decían y tras una reunión con sus amigos, los retó a atravesar por el callejón. Se internó en dicho callejón y, hallándose casi a mitad del camino, miró la figura de un hombre que se apoyaba en el tronco de uno de los árboles. Tuvo un ligero susto, pero inmediatamente se recuperó y se dirigió hacia donde se encontraba el sujeto. Ya se encontraba a unos metros del individuo cuando, de pronto, se iluminó la escena y surgió ante sus ojos un ser horrendo que reía malignamente. El joven aventurero sintió que la tierra se hundía bajo sus plantas, pero, animado por su instinto de supervivencia, en lugar de desmayarse salió despavorido, logrando así evadirse de una segura desgracia. La noticia de que en el callejón se aparecía el demonio, se propagó rápidamente entre la población y, a consecuencia del incidente ocurrido, se divulgó rápidamente a otras personas, que ya habían sido asustadas por el monstruoso espectro. Si el callejón era escasamente transitado por las noches, al comprobarse que el demonio se había establecido en él, nadie se atrevería, ni por equivocación o valentía, usar ese camino después de ocultarse el sol. Pronto las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y consultaron con una persona experta en estos trabajos de magia y apariciones diabólicas. Rápidamente el experto aconsejó que para evitar que el diablo comenzara a incursionar fuera de su refugio y se volcara sobre la comunidad, se depositaran diariamente bajo un árbol cercano algunas ofrendas en joyas y monedas de oro. Aunque al principio nadie quería ser el primero en entrar al mencionado callejón, pronto en grupos y a plena luz del día, se aventuraron a dejar las ofrendas tal como se había dicho. En la actualidad hay personas que llegan a este lugar a retar o a invocar a las entidades negativas. De alguna manera la mayoría de las personas buscan hacer un sortilegio o rituales extraños. El Columpio del Diablo. En la frontera de Hidalgo con Querétaro, se encuentra el municipio de Tecozautla, conocido por sus buenas cosechas de nopal, guayaba y aguacate. Con una tranquila vida rural, poco llega a saberse de este ayuntamiento, a menos que sucedan casos extraordinarios como el que se relata en esta leyenda. Cuenta la gente del lugar, que a nadie le gusta salir por las noches, ya que de camino a Zimapán, es inevitable encontrarse con dos peñas entre las que hay un pequeño llano, un lugar marcado por los seres malignos. Y que a las 12 de la noche, se pueden escuchar los terribles quejidos de un hombre que pareciera estar agonizando. Se dice que esta historia fue verificada, por un par de compadres que un día transitaban por aquel lugar. Esa noche escucharon algo, y movidos por la curiosidad, los compadres se dirigieron al lugar de donde provenían los gritos. Pero conforme pasaban los segundos su sentir se volvió en terror, pues lo que oían eran quejidos de alguien que sufría un dolor insoportable.
Al llegar hasta el llano, se encontraron con una escena sorprendente y aterradora. Un hombre se columpiaba en una cuerda que estaba sostenida de la punta de las dos peñas. Su rostro era tan pálido como si la poca piel que tenía en él se hubiese fundido con el hueso y no dejaba de gritar. Provocó en las personas un terrible miedo que los heló hasta los huesos y erizó sus cabellos. Paralizados no daban crédito a lo que sucedía. De pronto una luz rojiza e intensa rodeó al hombre que se mantenía columpiándose, prendiéndolo en llamas entre las cuales se distinguía un ser que abrazaba al desdichado, hasta que se volvió cenizas. Mudos ante el hecho, con los dientes apretados, y los cabellos de punta salieron despavoridos de aquel lugar, pero cuando lo hicieron fueron sorprendidos por la muerte, por haber presenciado un encuentro con el diablo al que no los habían invitado. Dicen que aquel hombre que se mecía en el columpio, era un hacendado de la región que un día vendió su alma al diablo por riquezas, y que esa noche el mismo diablo vino por su alma, que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. Desde aquel día los lugareños llaman al lugar como el columpio del diablo. El hijo del diablo. Esta leyenda mexicana tiene origen en cercanías de Morelos, donde vivía una hermosa joven, pretendida por muchos hombres de la región. Ella se negaba constantemente a los pretendientes hasta que conoció a un enigmático jinete, que se ofreció a llevarla en su caballo hasta su casa. Luego de algunos días finalmente cayó rendida a sus encantos y se casó con el intrigante jinete. La joven quedó embarazada, y tiempo después el sujeto desapareció de la faz de la tierra, pero la gestación siguió su curso normal hasta los 8 meses cuando nació un hermoso bebé, algo extraño ya que era muy ágil y despierto en comparación con otros bebés de su edad. Al cumplir los 6 meses de nacimiento, decidieron ir a bautizarlo, por lo que la madrina del bebé se encargó de llevarlo a la iglesia. Cuando iban camino a ese lugar y en medio de un río, una voz muy tétrica salió de la boca del bebé diciendo: «Madrina, ya puedo hablar, ya tengo dientes, y te voy a matar», tras lo cual asesinó a su madrina y desapareció en medio del agua. Para los lugareños no quedan dudas que se trata del hijo del diablo y que cada cierto tiempo suele aparecer por los caminos y haciendas, asustando a los seres humanos y a las bestias, incluso matando a varios de ellos. La leyenda afirma que en los caminos rurales, suele oírse el llanto de un bebé, y quienes lo recogen, comienzan a sentir un dolor tremendo en los brazos, ya que el bebé los está mordiendo, para luego desaparecer en forma misteriosa. La leyenda de la novia del diablo. Dicen que hace mucho tiempo en Teciutlán, en el estado de Puebla, había una jovencita a la que le gustaba desobedecer a su madre. Un día discutió fuertemente con ella, porque quería ir al baile que había en el pueblo. Esta discusión terminó en golpes y empujones. Luego la joven se fue enojada de la casa, gritando que se iría al baile del pueblo con el primer hombre que se le cruzara en el camino. La joven entonces se dirigió al palacio donde se realizaría la fiesta y caminó por el puente viejo del barrio de la Gloria, cuando de pronto un charro apuesto se le apareció delante. Montaba un gran caballo y estaba muy bien vestido. Este invitó a la joven al baile y ella aceptó al instante. En el baile la pasaron muy bien, luego emprendieron el camino de regreso. Pero el charro se desvió hacia una cueva y entonces la joven comenzó a tener miedo. El charro arrastró por la fuerza a la joven adentro de la cueva. La muchacha al final comprendió que se trataba del mismo diablo. Unas horas más tarde unos lugareños encontraron moribunda a la joven, la llevaron a su casa y horas más tarde la muchacha murió pidiéndole disculpas a su madre por todos los malos momentos que le había hecho pasar. La leyenda de las costillas del diablo. Al norte de México, en el pueblo de Tepoztlán, a unos 45 kilómetros de la Ciudad de México, hay una estructura de tiempos del virreinato. Es el ex colegio jesuita de San Martín, hoy convertido en el Museo Nacional del Virreinato. Debajo de esta estructura, como es común en las construcciones de aquella época, hay una serie de corredores que terminan en cuevas.
En una de las primeras entradas a estos corredores, fue descubierta una piedra volcánica que tiene marcas misteriosas, parecidas a un juego completo de costillas marcadas en esta roca desde hace ya mucho tiempo. Caso que sorprende mucho a ciertas personas, pues moldear aquella piedra solo podría ser posible con una temperatura muy alta. Algunas personas relacionan este suceso con varios que ocurrieron por aquellas épocas. En un pequeño periodo de tiempo, se reportaron varios casos de posesión en aquel pueblo. Los poseídos fueron entregados a la iglesia para su liberación espiritual, pero estos, en vez de ser exorcizados, fueron encerrados en las mazmorras de esos corredores. Debido a la fuerza sobrehumana de ellos, se les encadenaba el cuerpo a una pesada roca. Se dice entonces que un día, el diablo no pudo salirse a tiempo de uno de esos cuerpos poseídos antes de ser amarrado, quedó atrapado en la roca, y con el calor de su cuerpo la calentó hasta el punto de fundirse con ella, clavó sus dedos en la roca, para llevarla con él, pero tras muchos esfuerzos no pudo moverla de aquel lugar, y al mirar que estaba amaneciendo tuvo que despegarse de ella, con todas sus fuerzas, jaló hasta verse liberado, dejando en la roca bien definidas las marcas de sus costillas. Suscríbete para ver más videos como este. Cualquier sugerencia déjalo en los comentarios. Gracias por ver este video. Hasta luego.